Hola y bienvenidos. Hoy hablaremos un tema titulado Hacia la ciencia de la psicología. La psicología, a través de los avances en el campo de la fisiología y el desarrollo de los primeros métodos experimentales, lograron emprender el camino hacia la psicología, convirtiéndola en una ciencia al llevar la conciencia al laboratorio. Bien, entendamos más sobre el cerebro y el sistema nervioso. El cerebro, localización y función. David Hartley fundó sus teorías psicológicas sobre principios filosóficos, no fisiológicos. Esto llevó a Priestley, uno de sus seguidores, a publicar una edición de la obra de Hartley, titulada Observaciones sobre el hombre, su marco, su responsabilidad y sus expectativas. También tenemos a Franz Joseph Gall, quien fue el primero en tomar en serio el concepto sobre la idea de que el alma se asienta en el cerebro, aunque los científicos helenistas de Alejandría ya lo habían demostrado e incluso promovieron el materialismo. No obstante, Gall afirmaba que el órgano encargado de la actividad mental es el cerebro. Además, Gall reaccionó frente a determinados accidentes filosóficos como el empirismo, que aseguraba que la experiencia era la base de la ciencia, y el asociacionismo, pero sobre todo el sensualismo de Condillac. Esto lo llevó a un conflicto contra los empiristas, ya que Condillac derivó las facultades de la mente a partir de la sensación y la asociación. No obstante, Gall afirmó que lo que él proponía era innato y se localizaba en una región concreta del cerebro, que implicaba una psicología comparada, pues el cerebro de las especies varía a lo largo de la gran cadena de ser y a las formas craneales de cada humano. Es por ello que elabora una lista de facultades como la destructividad, amistad o lenguaje. No obstante, al ser innatista, materialista e incluso conductista, su psicología fue clasificada como objetiva. Por otro lado, tenemos a Johann Spurgeon. Este popularizó las ideas de Gall en el sistema simplista de la frenología, ocasionando que ésta se convierta en la primera psicología popular. Fue cuando viajó a Estados Unidos, una tierra más fértil para la frenología, y es en este país en donde fallece. No obstante, el frenólogo inglés George Combe fue quien continúa su labor. Y por último, Jean-Pierre Flourens descubre las funciones de algunas regiones inferiores del cerebro y discrepa a Gall, ridiculizando la frenología, pues él era un dualista cartesiano y consideraba que el alma reside en los hemisferios cerebrales. Es así como Flourens defendió la idea de la acción masiva, donde decía que el encéfalo es un órgano único y tenía una función única, la cual era el pensamiento. Flourens, al sostener su posición de investigación, tuvo éxito en sus críticas a Gall. Continuamos con el sistema nervioso, la vía de entrada y de salida. Francois Magendie anuncia el descubrimiento de implicaciones trascendentales a largo plazo para la neurociencia. No obstante, el fisiólogo inglés Charles Bailey distinguió dos conjuntos diferentes de nervios como los sensoriales, que transmitían información al cerebro, y los motores, que la transmitían del cerebro a los músculos. Y es Magendie quien lo demuestra de forma más concluyente al experimentar con animales vivos, donde se da a entender que el cerebro está sometido a leyes de acción refleja. No obstante, Paul Broca, al realizar una autopsia, se da cuenta de que la teoría de Gall, de cierto modo, era un tanto cierta, y que la idea de Flourens no tenía que ver en nada con la ejecución de la acción. Además, dos investigadores alemanes, Gustav Fritsch y Edward Hitze, anuncian que la estimulación eléctrica en el encéfalo puede desencadenar movimientos. El surgimiento de la teoría refleja del cerebro. Esta surge a partir de una nueva oportunidad y desafío para la psicología, ya que se dan nuevas localizaciones en cada región del cerebro, distintas a la de Gall. Por otra parte, se conoce al cerebro como el encargado del estímulo-respuesta, mientras a la mente asociada o conectada a las ideas, teniendo por desafío averiguar cuántas conductas eran responsabilidad exclusiva del cerebro sin intervención alguna de la conciencia.
No obstante, ello hasta hoy sigue siendo un misterio. La psicología experimental. La psicología experimental es una disciplina científica que considera que los fenómenos psicológicos pueden ser estudiados por medio del método experimental. Dicho método implica la observación, manipulación y registro de las variables que afectan un objeto sujeto de estudio. En el caso específico de la psicología, es posible describir y explicar dichas variables en relación con el comportamiento y los procesos psicológicos. En su intento por entender el comportamiento humano, los psicólogos tratan de 1. Establecer relaciones entre circunstancias y comportamientos. 2. Ajustar estas relaciones a un conjunto ordenado de conocimientos. Nuevos métodos para la psicología. Según Newton, la medición cuantitativa es fundamental. Sin medición no puede haber leyes científicas. Por ende, la medición mental y la manipulación experimental de la mente se llevaron a cabo por primera vez en el siglo XIX, terreno para fundar la psicología. La cronometría mental. El primer procedimiento cuantitativo para medir los procesos mentales surgió de la astronomía. El gran físico alemán Hermann von Helmholtz utilizaba la medida de los tiempos de reacción para encontrar una respuesta al problema de la velocidad de la transmisión nerviosa. Antes de la investigación de Helmholtz, se suponía generalmente que los impulsos nerviosos viajaban a velocidades demasiado altas para ser medidas. Estas dos líneas de investigación sobre los tiempos de reacción convergieron en la obra del fisiólogo holandés F. C. Donders. El tiempo entre un estímulo y su respuesta podía utilizarse para cuantificar la velocidad de los procesos mentales. Helmholtz había medido el tipo de reacción estímulo-respuesta, y los astrónomos habían investigado con otros objetivos algunos procesos mentales como el juicio. La contribución de Donders consistió en la utilización de los tiempos de reacción para inferir en la acción de los procesos mentales complejos. Se podía medir lo que tarda una persona en responder a un estímulo único. Este método fue adoptado por Wundt y utilizado en los primeros laboratorios psicológicos. Contribuye a garantizar la talla científica de la psicología experimental y a diferenciarla de la psicología filosófica cualitativa. El uso de los tiempos de reacción ha tenido sus altibajos a lo largo de la historia posterior de la psicología, pero continúa siendo una técnica importante en la actualidad. La psicofísica. E.G. Boring. Data la fundación de la psicología experimental en 1860, publicación de los elementos de psicofísica escrito por Gustav Theodor Fechner. Este desarrolló la primera investigación sistemática de la psicología experimental. Previo a esto, los filósofos, siguiendo a Kant, solían suponer que la mente no podía ser objeto de experimentos o análisis matemáticos. Fechner mostró que esta suposición era falsa. Pero en la mente, esto es algo privado y este tipo de instrumentos no puede aplicarse a las experiencias conscientes. Se podía manipular controlando los estímulos a que se expone a la persona. Pero aún así, ¿cómo se mide la experiencia consciente o las sensaciones resultantes? La persona no puede asignar una cifra a una sensación de sonido o de peso. Fechner se dio cuenta de esa dificultad y la solucionó cuantificando las sensaciones de forma indirecta, es decir, preguntando a los participantes. La diferencia entre los estímulos es más fácil de detectar cuando ambos estímulos son de una intensidad absoluta moderada que cuando son de intensidad absoluta elevada. El enfoque de Fechner no carecía de antecedentes. El fisiólogo E. H. Weber había sido el primero en utilizar el método que consiste en pedir a los participantes que discriminaran entre estímulos de distinta magnitud. El motivo inmediato de la obra de Fechner era el problema de mente-cuerpo. Fechner no fue el fundador de la ciencia de la psicología, porque a diferencia de Wundt no creó una institución social, es decir, un laboratorio universitario para apoyar la psicología como campo de estudio. No obstante, Fechner fundó la psicología experimental porque sus métodos, ampliados para no abarcar solo las sensaciones, fueron básicos para la psicología experimental de la conciencia de Wundt. En los experimentos de Wundt se controlaban las condiciones estimulares antecedentes, igual que en los de Fechner, y los datos se obtenían cuando los participantes informaban del contenido consciente resultante.
Los test mentales. El test mental surgió en el siglo XIX y fue fundamental para la fundación de la psicología aplicada, no por razones científicas, sino para el servicio de la educación pública. La psicología experimental estudiaba la mente humana normal, considerando las diferencias individuales como una variable de error que debía minimizarse mediante un riguroso control experimental. En cambio, los test mentales medían con rigor las diferencias individuales. Para los test mentales no existía la mente humana normal, sino tan solo la mente humana media. Algunos de los primeros test mentales se basaron en la frenología. El objetivo de esto era determinar las diferencias de las capacidades mentales y personales. En Estados Unidos, los frenólogos intentaron poner sus métodos al servicio de la reforma educativa, pero no funcionó como se esperaba y cayó en desgracia. Los test en Gran Bretaña. Sir Francis Galton era un adinerado primo de Charles Darwin. Galton comenzó a interesarse por la evolución de los rasgos mentales, y en su obra Hereditary Genius, el genio hereditario, se propuso demostrar que las capacidades naturales de un hombre se derivan de la herencia exactamente con las mismas limitaciones que la forma y los rasgos físicos de todo el mundo orgánico. Quería sobre todo medir la inteligencia. Para él era la capacidad mental más importante. Galton intentó medir la inteligencia de forma más precisa y directa. Si la mente era un conjunto de ideas, la inteligencia de una persona dependería del grado de precisión con que ésta pudiera representarse. Las medidas de la agudeza sensorial serían así medidas de la inteligencia. Algunas medidas de Galton eran adaptaciones de los métodos psicofísicos. Además, creía también que cuanto mayor fuera el cerebro, mayor sería la inteligencia de la mente. En South Kensington, un barrio residencial a las afueras de Londres, Galton estableció un laboratorio antropométrico, donde los participantes podían realizar sus test mentales. El laboratorio antropométrico de Galton se convirtió en uno de los 3 modelos más importantes de trabajo psicológico. Los otros 2 fueron el laboratorio introspectivo y la clínica médica. Galton contribuyó a la psicología aplicada por partida doble, ya que inventó los test mentales e introdujo el modelo de práctica profesional, más que científica, de tasas por servicio. Aunque la agudeza sensorial no es la base de la inteligencia y la correlación entre el tamaño del cerebro y la inteligencia es mínima, el enfoque de Galton sobre la inteligencia y su perspectiva evolucionista de la mente han tenido una influencia notable. Vamos a continuar con los test mentales. El test mental de Francia. Alfred Binet fue un pedagogo, grafólogo y psicólogo francés. Estableció una manera duradera y eficaz para medir la inteligencia. Antes él era un estudiante de Derecho, pero terminó dedicándose a la psicología. Como era usual entre los psicólogos franceses, se encajó en el campo de la psicología a través de la clínica médica, estudiando con Charcot. Cuando realizó sus primeros trabajos, estos estaban asociados con la hipnosis. Este también llevó a cabo muchos estudios en varias áreas de la psicología. Él fue cofundador del primer Instituto Psicológico de Francia, pero por lo que más se le recuerda es por su prueba de inteligencia. El punto de vista de Binet se combinaba el énfasis cartesiano en las funciones mentales superiores con la orientación clínica francesa. Los psicólogos se concentraban en las funciones sensorio-motoras, simples en el laboratorio antropométrico de Galton y en los laboratorios experimentales de Alemania. Binet estudió habilidades cognitivas del nivel superior, como las utilizaba en el ajedrez. Escribió: si se quieren estudiar las diferencias existentes entre dos personas, es necesario empezar por los procesos más intelectuales y complicados. En la clínica también contribuyeron a dar forma a sus investigaciones psicológicas. Binet también definió el campo de la psicología individual por contraposición con la psicología experimental alemana. En el artículo de Binet constituye un manifiesto temprano importante de la psicología aplicada. Binet ya había estudiado el desarrollo cognitivo infantil y en 1899 había fundado la Sociedad Libre
para el estudio psicológico infantil. Los objetivos del gobierno requerían una versión psicológica del diagnóstico clínico existente en el ámbito del medicamento. Binet elaboró una batería de test prácticos basados en un conjunto de tareas intelectuales que pudieran realizar los niños normales a determinadas edades. En este método permitía comparar los resultados de cualquier niño o niña obtenidos por los demás estudiantes de su misma edad. Los niños con retraso cognitivo serían aquellos que no fueron capaces de resolver los problemas que se resolvían los alumnos de su misma edad. Así se les podría detectar, sacar el aula estandarizada y proporcionarles una educación especial. El test práctico de Binet era tosco pero eficaz y mucho más útil que las pruebas teóricamente fundamentadas. Henry Goddard, el psicólogo estadounidense, un profesor metido a psicólogo, él trabajó como un investigador en una institución que acogía a niños con distintos trastornos como autismo, epilepsia o retraso cognitivo. Uno de los principales problemas a los que se enfrentaba Goddard era determinar si los niños presentaban una patología o si solo estaban físicamente enfermos. Descubrió el test de Binet cuando visitaba Europa en 1908 y lo introdujo en Vineland, donde se dio cuenta que satisfacía sus necesidades. William Stern introdujo el concepto de cociente intelectual o CI. Este era un modo cuantitativo de establecer el nivel mental de un niño con respecto a los demás niños de su edad. El test de Binet permitía medir la edad mental de cualquier niño y en esto se podía relacionar con su edad cronológica. Un CI o cociente intelectual normal sería siempre 100. Los niños con retraso cognitivo tendrán un cociente intelectual inferior a 100, mientras que los superdotados lo tendrán superior a 100. Aunque ahora el CI ya no se calcula de esta manera, el término continúa utilizándose. Ahora continuamos con la filosofía en el umbral de la psicología. Alexander Bain en 1851 escribió a su colega y amigo John Stuart Mill: no hay nada que desee más que unir la psicología y la filosofía de tal modo que los fisiólogos empiecen a apreciar los verdaderos objetivos de sus investigaciones sobre el sistema nervioso. El profundo estudio de la psicología que realizó Bain es de una perspectiva del asociacionismo y de la fisiología. Este abarca todos los temas de las sensaciones, simples hasta la estética y la ética. La idea de unir la fisiología y la psicología filosófica era antigua. Ahora hablaremos de la psicopatología. La psicopatología es considerada la última rama de la psicología que se une con la medicina para estudiar los trastornos mentales. La psiquiatría y la neurología, hasta el siglo XVIII, los enfermos mentales eran tratados de mala manera, incluso de manera brutal. Surgieron muchos mitos de locos que andaban libremente por el campo y recién en la Edad Moderna se les encerró y maltrató. Ahora bien, la psiquiatría fue creada por el Proyecto Ilustrado, donde se formaron los manicomios, donde se mantenían los enfermos mentales y donde eran evaluados con métodos tradicionales como la sangría o vómitos. El término psiquiatría fue dicho por Johann Christian en 1808. La terapia moral fue una transformación dolorosa que usaba con mucho entusiasmo y esperanza a los pacientes. Esta terapia buscaba sanar a los pacientes sin la necesidad de aislarlos usando la lógica subyacente, que permitía que sean libres de sus cadenas y puedan llevar una vida normal entre sus compañeros. Philipp Finnel hizo que la terapia moral tenga buenas acciones, pero el aumento de estos casos, esta intención disminuyó bastante. Las universidades alemanas emplearon la psiquiatría mucho antes que la psicología debido a Wilhelm Griesinger, pero la psiquiatría fue mejorando siendo el fundador de esta moderna Emil Kraepelin, donde uno de los problemas principales era detectar qué enfermedad presentaba el paciente, examinando los síntomas de casos antiguos y tratando de buscar patrones y sus resultados, donde gracias a esto fue el primer doctor diagnóstico psiquiátrico documentado por descubrir la esquizofrenia. Asimismo, desarrolló un sistema que revolucionó el diagnóstico y tratamiento de estos. La mayoría de los psiquiatras y neurólogos creían que los trastornos eran biológicos, donde la locura es provocada por el cerebro
y los efectos menores en el sistema nervioso. La psiquiatría romántica era una concepción alternativa a la neurociencia y genética de enfermedades mentales, donde el historial reside en las circunstancias de vida y la mente. La concepción biológica o los genes estaba basada en la ilustración y daba el concepto de locura como una falsa percepción. En cambio, los psiquiatras románticos concebían la locura como pasiones escapando del control racional. Freud dijo que la terapia psicoanalítica fue una prolongación de la psiquiatría romántica, ocasionando una revolución biológica. Alfred Binet estableció una diferencia entre la psicología francesa y de sus países vecinos. En Francia, la psicología se desarrolló como una rama de la medicina. En cambio, la psicología alemana se enfocaba en la mente humana normal y adulta. Y por último, los británicos comparaban la mente humana con la animal. La psicología francesa se centró en mentes patológicas, donde Ribot afirmaba que los sujetos ideales de psicología científica eran los locos. La neurociencia fue avanzando gracias al trabajo clínico y laboratorio usando experimentos de la naturaleza, lesiones cerebrales o en el sistema nervioso para así entender el funcionamiento cerebral. Los psicólogos franceses pusieron toda su atención en el hipnotismo y usaron la histeria como su tratamiento, donde surgen dos teorías sobre la teoría del hipnotismo. La escuela de Nancy decía que el estado de hipnosis era una intensificación de determinadas tendencias, pero que durante esta práctica la conciencia pierde el control en la percepción y en sus acciones. En cambio, el hospital de Salpêtrière, en Francia, daba la conclusión de que la hipnótica podía usarse para eliminar síntomas de la histeria, pero el hipnótico debía estar en un estado patológico. Es por ello que la hipnosis y la histeria son considerados pruebas de un sistema nervioso patológico, donde Freud hizo que el estudio del hipnotismo sea parte de la psicología del inconsciente, ya que formó parte de las primeras pruebas psicoterapéuticas. Conclusión. Podemos concluir que el siglo XIX fue un siglo de conflictos propios de la época. Se experimentó un resurgimiento generalizado de la religión, a pesar de la erosión cada vez mayor de las creencias por la ciencia. Las ciencias y las humanidades experimentaron un auge sin precedentes. Estos defensores del naturalismo no daban importancia a estos conflictos. Se cree que para todo problema humano podía hallarse soluciones científicas. Pero el problema que tenían era convencer a la sociedad de su sinceridad y eficacia. En la ciencia se convirtió en cientificismo, una nueva religión que aparece claramente en el positivismo del Comte. También está presente en la obra de algunos divulgadores de la ciencia como Huxley. Los naturalistas se beneficiaban de compartir una única concepción newtoniana en la naturaleza. Discrepando solo en los detalles, así, la ciencia natural, contundente y optimista, se estableció con éxito y pasó a dominar un panorama mundial intelectual. El naturalismo tiene principios que serían: la existencia humana está controlada por fuerzas naturales ajenas a voluntad, que recaen en el instinto, la pasión, la genética y el entorno social y económico. La literatura es un documento social, por lo que debe retratar a la sociedad lo más fielmente que pueda. Esta representación debe hacerse de manera moral, a diferencia del realismo, es decir, científica y sobre todo alejada de los valores morales y éticos de la burguesía. No se juzga lo bello y lo feo como valores distintos, o si lo son. El naturalismo es indiferente respecto a uno y otro. Centra en sus personajes en los estratos sociales dejados a un lado por la novela burguesa, las clases bajas. Emplean un lenguaje que no ven con malos ojos las jergas y el habla popular. Para concluir, del siglo XIX surgieron las tres corrientes fundacionales de la psicología. Primero está Wundt, que fundó la psicología de la conciencia. Este es el estudio de la mente y búsqueda de leyes, teniendo el método de la percepción interna y la autoobservación. Luego está Freud, que fundó la psicología del inconsciente. Este introdujo la teoría del método del iceberg, además que dio a conocer que nuestra psique no puede alcanzar nuestra conciencia. Y luego están varios psicólogos evolucionistas que trajeron la psicología de la adaptación. Tiene tres representantes. El primero es Herbert Spencer, que introdujo el asociacionamiento y filosofía sensomotora. Luego está Darwin, que considera la psicología como una facultad mental. Y luego Galton,
que es el espíritu de la conciencia. Este dio a conocer a la estadística como datos psicológicos. Defiende la eugenesia, que es la aplicación de leyes biológicas de herencia para perfeccionar al hombre. Muchas gracias.